Un viejo cacique de una tribu estaba teniendo una charla con sus nietos acerca de la vida. Él les dijo: una gran pelea está ocurriendo dentro de mí. Es entre dos lobos. Uno de los lobos es maldad, temor, ira, envidia, dolor, rencor, avaricia, arrogancia, culpa, resentimiento, inferioridad, mentiras, orgullo, egolatría, competencia, superioridad. El otro es bondad, alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, dulzura, generosidad, benevolencia, amistad, empatía, verdad, compasión y fe. Esta misma pelea está ocurriendo dentro de ustedes y dentro de todos los seres de la tierra. Lo pensaron por un minuto y uno de los niños le preguntó a su abuelo: ¿y cuál de los lobos crees que ganará? El viejo cacique respondió: simplemente el que más alimentes. A través de esta breve reflexión nos podemos dar cuenta que en nuestra vida también tenemos esos dos lobos. Está nuestra área espiritual y el área meramente carnal. No que el cuerpo sea algo malo, sino que hay que recordar que el cristiano tiene tres grandes enemigos: el diablo, la carne y el mundo. Y que esos tres enemigos tratan la manera de seducirnos, arrastrarnos al pecado para luego ser infelices. En nuestro ser se tiene la más grande batalla: morir a nosotros para nacer en Cristo, o que Cristo muera en nosotros para que nuestro ego salga a flote. Cada quien alimenta la bondad o la maldad, y al final uno de los dos lobos tiene que ganar. Si alimentamos más nuestros instintos de la carne, del mundo, y nos dejamos seducir por el mal, como consecuencia, el lobo de la maldad ganará, y entonces seremos arrastrados hacia la infelicidad, la amargura, la prepotencia, el odio. Pero si alimentamos nuestro espíritu, tendremos como recompensa la alegría, el gozo y la gracia de estar bien delante de los ojos de Dios. En nuestro tiempo se le da más importancia a las cosas estéticas, se le da mucha importancia al cuerpo. Se cuida mucho el cuerpo, pero se olvida el alma, se olvida alimentar el espíritu. ¿Y de qué nos sirve tener un cuerpo hermoso, bien cuidado, si adentro de nosotros nos estamos pudriendo? Si nuestro espíritu no es alimentado, si lo tenemos raquítico, ¿cuál de los dos lobos vencerá? ¿A quién estamos alimentando más? Es una pregunta que tenemos que hacernos diario y quitarnos las máscaras, las caretas. Y en un momento de encuentro con Dios, en un examen de conciencia, pedirle perdón si llegamos a la conclusión que hemos durante muchos años posiblemente descuidado nuestra área espiritual, descuidado nuestra alma y no hemos alimentado el espíritu, sino hemos alimentado muchas veces odios, rencores, maledicencias. Es tiempo de alimentar el espíritu, es tiempo de decirle sí al Señor para que ese lobo interno se alimente del bien y podamos vencer cualquier tipo de tentación. Ciertamente existe la concupiscencia en nuestra vida, que es una herida del pecado original que se nos borró en el sacramento del bautismo, pero quedó esa herida, la concupiscencia. Entonces es como la fuerza de gravedad que nos tira para abajo. San Pablo lo resume muy bien en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos del 14 en adelante. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido como esclavo al pecado, porque no logro entender lo que hago, pues lo que quiero no lo hago, y en cambio lo que detesto, lo hago. Y si hago precisamente lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. Pero ahora no soy yo quien hace esto, sino el pecado que habita en mí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si yo hago lo que no quiero, no soy yo quien lo realiza, sino el pecado que habita en mí. Así pues, al querer yo hacer el bien, encuentro esta ley, que el mal está en mí, pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero veo otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi espíritu y me esclaviza bajo la ley del pecado que está en mis miembros. San Pablo entonces nos habla de la concupiscencia. Tendemos más hacia lo malo que a lo bueno. Pero cuando caminamos por los caminos del Espíritu, y eso es lo que sigue él comentando en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, nos da a entender de que no hay condenación para aquel que vive de acuerdo a Cristo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Una vez entregados al Espíritu y dejándonos iluminar por Él, en nuestra vida florecerán los frutos maravillosos que nos llevarán a la santidad. En las Sagradas Escrituras encontramos una lista maravillosa
de los frutos que el Espíritu Santo hace que en nuestro corazón florezcan y se reproduzcan para que nosotros podamos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en contraposición a esos frutos del Espíritu están los frutos de la carne. En la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas se nos da la lista de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. Y al nosotros leer, nos daremos cuenta si tenemos más frutos de la carne o frutos del Espíritu. Esta es la mejor manera de darnos cuenta a qué lobo estamos alimentando más, si tenemos más frutos de la carne o más frutos del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, se nos da una lista sobre los frutos de la carne. Ahora bien, están claras cuáles son las obras de la carne: la fornicación, la impureza, la lujuria, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las riñas, las discusiones, las divisiones, las envidias, las embriagueces, las orgías y cosas semejantes. Sobre ellas os prevengo, como ya os he dicho, que los que hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí está entonces la primera lista, los frutos de la carne. Si nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos varios de esos pecados, significa que estamos alimentando al lobo del odio, al lobo de la maldad. A continuación, San Pablo nos propone la lista de los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. En cambio, los frutos del Espíritu son la caridad, el gozo, la paz, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la continencia. Contra estos frutos no hay ley. Los que son de Jesucristo han crucificado su carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, caminemos también según el Espíritu. No seamos ambiciosos de vanagloria, provocándonos unos a otros, envidiándonos recíprocamente. Entonces, ¿de qué lista tenemos más? ¿De los frutos de la carne o de los frutos del Espíritu? Preguntémonos, y así nos daremos cuenta a qué lobo hemos estado alimentando más y quién es el que tiene el dominio en nuestra vida. Crucificar la carne ciertamente requiere sacrificio, pero se puede con la ayuda de Dios, y es lo mejor para alcanzar la felicidad. Así como se elige a qué lobo alimentar más, Dios nos propone dos caminos a seguir y respetando nuestra libertad. Por eso en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30 y versículo 15 leemos: Hoy pongo ante ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, amando al Señor tu Dios, marchando por sus caminos y guardando sus mandamientos, leyes y normas, entonces vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar en posesión. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar prosternándote ante otros dioses y dándoles culto, entonces os anuncio hoy que pereceréis sin remedio y no prolongaréis los días en la tierra que vas a tomar en posesión una vez que pases el Jordán. Hoy pongo por testigos contra vosotros los cielos y la tierra. Pongo ante vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que tú y tu descendencia viváis, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y adhiriéndote a Él, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo alimentar nuestro espíritu? Con la oración, la lectura de la palabra de Dios y sobre todo, la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Eucaristía. Dios de misericordia y bondad, hoy queremos pedirte que seas tú nuestro alimento, que en nuestra vida fortalezcamos nuestro espíritu, sabiendo que el cuerpo hay que cuidarlo, pero que al fin y al cabo, el cuerpo, mientras pasa el tiempo, va menguando en fuerzas, nos vamos envejeciendo, pero como el apóstol San Pablo nos enseña, aunque el exterior decaiga, el interior se renueva. Ayúdanos a prestar atención a nuestro espíritu, a nuestra alma, y entonces alimentarlo a través de la comunicación contigo, la lectura de tu palabra y la comunión eucarística. Amén.